Nuestro tema 1 de la asignatura de español tiene el nombre de funciones de la lengua. Y revisando la guía vemos que tiene 3 subtemas, que es la función de la lengua apelativa, la función de la lengua referencial y la función de la lengua poética. Muy bien. De las 6 que ya son, digamos, clásicas, nada más se verán 3. ¿De acuerdo? Y vamos a revisar solamente estas 3 en este video, viendo primero que nada cómo es que la función de la lengua tiene todo que ver con el ciclo de la comunicación. En otras palabras, si no hay más de una persona en un acto de habla o comunicativo, puede ser escrito, no existiría el ciclo de la comunicación y por lo tanto entonces no estarían estas funciones del lenguaje. Así pues, las funciones de la lengua tienen completo vínculo con cada uno de los elementos de este ciclo comunicativo. El emisor, que va a ser quien desde su propio cerebro, digamos, está creando el mensaje, uniendo los datos para transmitirlos. Lo que él estaría haciendo en este punto sería una función de lenguaje expresiva, ya que si solo habla de lo que a él le compete, estaría expresando sus sentimientos, sus opiniones o sus deseos. Pero si él está hablando de algo externo a él, por ejemplo, que hable de cuál es la temperatura del día, revisando algún portal de ciencias, o que hable de qué material está constituido algún objeto, o de qué hora es, etcétera, está hablando entonces de cosas externas a él. Y esto lo podemos ver aquí en la imagen en lo que es contexto, es decir, lo que envuelve a ambos personajes aquí, lo que queda adentro es el acto comunicativo íntimo entre el emisor y el receptor, y lo que queda fuera de ellos dos vendría siendo el contexto, haciendo referencia justo a algún objeto, hecho, fenómeno externo a ellos. Esto solo para ilustrar, claro, hay matices y se puede hablar incluso de cosas objetivas entre ellos, pero para que quede claro, se ve mejor así. Puedo hablar yo y yo decir, el árbol es grande. Entonces, no estoy preguntando, no estoy dudando de que lo sea, estoy diciendo que lo es. Entonces, estoy hablando objetivamente del objeto, en este caso el árbol, y de una de sus características accidentales, que vendría a ser, pues, que es grande. Ahí entonces el receptor estaría entendiendo el mensaje del emisor sobre algo que queda fuera de ellos. La otra sería entonces la función del lenguaje apelativa o conativa. Recordar siempre el conativa porque en varias de las guías se presenta este nombre en vez de apelativo. Apelativo tiene mayor sentido o nos es más familiar porque hace como referencia a que apelar a algo y conativo no tanto. Entonces hay que verlo entonces como similares y la definición sería el influir en el oyente con el fin de que haga algo. Muy bien, en este caso entonces el emisor le estaría ordenando algo al receptor para hacer algo que el emisor quiere que haga. Muy bien, por ejemplo, que le diga, tráeme esto, haz esto, ve por esto, incluso escrito podría ponerse como con signos de exclamación, pero también podría ser con signos de interrogación, con una forma sutil de pedir las cosas, ¿no? Y terminando a veces con el por favor, ¿no? Y entonces esas serían las 3 funciones del lenguaje que se nos piden. Perdón, falta la poética. La poética sería crear belleza y un efecto estético en el lenguaje. Muy bien. Aquí la función poética quedaría enmarcado en el mismo mensaje con una especie de código. Es decir, que se estarían utilizando, por ejemplo, las mismas palabras del español en este caso. Sin embargo,
estaríamos utilizando las palabras de manera a veces metafórica, de manera a veces analógica, a veces contradictoria, pero si se hace de manera adecuada, se utiliza con una lógica adecuada, por ejemplo, en un sentido de metáforas, y el receptor lo entiende, entonces se hizo una buena emisión del mensaje con la función poética. Muy bien, y en la guía nos vienen también diferentes ejemplos acerca de lo mismo. Tenemos, en este caso, ejemplos de la función referencial, como decíamos, son las 12 de la noche, hace frío, el coche ha chocado, etcétera. Y en nuestras guías también nos dice algunos ejemplos, ¿no? Allí están referenciados para que los puedan checar en sus PDFs, tanto en la guía, por ejemplo, del 2015 como en la del 2020. En la función apelativa tenemos justo lo que decíamos, que va hacia la segunda persona del singular, hacia el tú, en donde los ejemplos podrían ser, cállate ya, a quién le está hablando este ejemplo, ¿no? Al tú. ¿Me puedes pasar la sal? Apaga el aire acondicionado, por favor. Entonces aquí vemos nuevamente una pregunta, signos de exclamación y la terminación en por favor. Ponte el abrigo, hace mucho frío, puedes cerrar la puerta, no puedes comer aquí, más lento. Y también nuestras guías del 2022 y 18. Y por último, nuestra función poética es justo la de embellecer el sentido de las palabras para tratar de enmarcar una experiencia, un mensaje, una idea, pero de manera bella. Es decir, no al uso cotidiano del lenguaje, sino haciendo un esfuerzo intelectivo de mayor profundidad para entender justamente el sentido de lo que queremos nosotros hacer entender, pero de alguna manera procesado por toda una observación de las cosas, de la realidad, y poder utilizar otro tipo de palabras para justamente significar eso que estamos pensando. Por ejemplo, aquí abajo vemos, el tiempo vuela, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, esto no es de manera literal, ¿no? Porque volar sabemos a qué tipo de aves pertenece y a qué tipo de objetos creados por el hombre pertenece, ¿no? La característica de estos animales, por ejemplo, es volar, ¿no? Pero el tiempo no. En primer lugar, igual, definir el tiempo sería un tanto difícil de inicio, pero aquí se está utilizando todavía en otro sentido, como de la rapidez en que suceden las cosas, ¿no? Entonces aquí es a lo que me refería, en donde hay que tener un sentido de observación demasiado fino para poder utilizar incluso otro tipo de palabras con otro sentido, por ejemplo aquí el volar, para hacer referencia a una expresión o algún pensamiento, digamos, un poco más coloquial o cotidiano. Y como bien se dice aquí en el texto, no todo la función del lenguaje poética hace referencia a la poesía. También puede hacer referencia a las letras de las canciones, etcétera, incluso a metáforas, como decíamos, o bueno, aquí dice refranes, aliteraciones, juegos de palabras, la rima, justamente. Y bueno, también aquí tenemos más ejemplos en las guías del 18, 20 y 22. Por ejemplo, esta última que dice, su luna de miel fue un largo escalofrío. Bien, entonces aquí, tanto luna de miel de por sí ya es una metáfora, ¿no? De lo que todos sabemos. Y escalofrío, que sabemos que es, por ejemplo, cuando tenemos temperatura, cuando estamos enfermos. Ahora, sacando esa palabra de esa experiencia que sabemos que es horrible y llevarla a la otra experiencia que se supone que debería de ser algo placentero, entonces se entiende con mayor magnitud el sentimiento de dolor incluso que sintió esta persona que escribió esta oración. Muy bien, entonces aquí tienen ya su PDF, lo tendrán pronto en sus dispositivos. Y ya en esta última sección solamente
la evolución de la investigación de las funciones del lenguaje con base en investigaciones epistemológicas, antropológicas y demás. Como primero el que investigarlas fue Carl Bühler en 1918, pero el que la perfecciona y es el clásico sería Jacobson, pero unas nuevas interpretaciones, ¿no? Aquí abajo tienen la bibliografía, la referencia, en donde está sacada la mayor parte de la información, por si quieren utilizar alguna parte de la información y citarla de manera adecuada, o si quieren darle un vistazo a la página.